Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy traigo un video que es bastante interesante, no porque lo esté haciendo yo, pero realmente el tema es crucial y determinante para nosotros como cristianos, entender de qué manera nosotros debemos movernos y cómo debemos esperar verdaderamente al Señor. Quiero empezar leyendo lo que dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 17. Encontramos un momento en donde los fariseos se acercan al Señor. Y los fariseos le preguntan acerca de cuándo iba a ser la venida del reino, cuándo era que el Señor se iba a manifestar, cuándo el reino de Dios realmente se iba a manifestar aquí en la tierra. Y en este episodio, desde el versículo 20 en adelante, encontramos que el Señor empieza a hablar acerca de varias señales que iban a acontecer. Allí está la famosa señal que nosotros conocemos y hemos escuchado como el rapto de la iglesia, que es donde el Señor dice que van a estar dos personas juntas, la una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Pero hay algo en específico dentro de esta conversación, dentro de este relato que el Señor le está diciendo a los fariseos, a los discípulos y a todos los que estaban allí alrededor de él, que cabe decir que eran personas que creían ya en Dios, no eran personas incrédulas, eran personas que creían en Dios porque eran judíos del pueblo de Israel. Aunque algunos como tal no creían en el Señor Jesús como el Mesías, sí creían en Jehová, en el Dios de la Biblia. Y el Señor, es interesante que en medio de este relato donde Él empieza a hablar acerca de las señales que tienen que acontecer para que el reino de los cielos o antes de que el reino de los cielos se manifieste, el Señor en medio de su discurso parece como si hiciera un pare y dijera algo que está fuera de lugar, pero ahorita vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que esto es muy determinante y creo que es el mensaje crucial del mensaje que Él le dio a los fariseos en ese momento. Él le dice en el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Y allí inmediatamente creo que tu mente te va a llevar al libro de Génesis capítulo 19. Ahí encontramos la historia de qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot. En determinado momento la Biblia establece que el pecado de unas ciudades que eran Sodoma y Gomorra había llegado al extremo. Tanto era el pecado que habían personas en la tierra orando a Dios para que castigara a esas ciudades. Tanto fue así que Dios descendió. Fue en ese momento donde la palabra nos comenta que cuando Dios visita a Abraham, dice que él veía a 3 varones que venían y Dios sintió como la necesidad de decirle a Abraham que era lo que él iba a hacer realmente porque consideraba a Abraham su amigo. Y dentro de esa conversación Abraham empieza a interceder por estas ciudades. Pero el Señor le dice que si hubieran personas justas en esa ciudad, verdaderamente él no la iba a destruir. Abraham le dice si hay 50 y el Señor le dice que no, y ahí sigue la conversación hasta cierto momento que dice que uno de los 3 varones se queda con Abraham, que dentro, digamos, de los estudios teológicos que se han hecho, muchas personas concuerdan con que el que se quedó en ese lugar era el Padre y el que fue a la ciudad fue Jesús y el Espíritu Santo. ¿Por qué dicen esto? Porque el Padre era el amigo de Abraham en ese momento y el Hijo era necesario que fuera para ser ese que estuviera allí como intermediario para que Lot saliera y el Espíritu Santo, que es la marca o el sello que nos garantiza la salvación. El hecho es de que a causa de Abraham, la palabra nos dice que Dios decide rescatar a Lot. Y vamos a leer unos cuantos versículos de Génesis capítulo 19 para que podamos entender. Dice la palabra en el versículo 12, luego que estos varones llegan a la ciudad, se encuentran con un escenario en donde las personas de esta ciudad estaban a tal nivel de perversión que incluso le decían a Lot que dejara salir a esos varones para tener relaciones sexuales con ellos. Tanto era el nivel de depravación de Sodoma y Gomorra que se practicaba todo tipo de pecado, y tanto era así que estando allí Dios mismo, ángeles de Dios, algunos dicen que era Dios, repito nuevamente, y esto es interpretación personal, pero no cambia como tal el mensaje de la palabra. Estas personas querían tener relaciones íntimas con estas personas que estaban allí visitando a Lot. Y dice la palabra en el versículo 12, dice, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Aquí hay algo interesante. Y es que Dios le dice a Lot, hey, tienes familia, sácalos a ellos también de esta ciudad. Y ahí entra el papel que nosotros
hacemos dentro de nuestra familia también. La salvación y el mensaje que nosotros hemos recibido no es solamente para que nosotros nos salvemos, sino que el Señor nos da a nosotros esa capacidad de hablarle también a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquellos que están en nuestra casa. Tenemos esa responsabilidad. Y los varones allí le dijeron a Lot: hey, ¿a quién más tiene? O sea, no solamente tú, están tus hijas, están los esposos de tus hijas, háblales a ellos también. Háblales a ellos también para que ellos también sean salvados del juicio que va a caer sobre esta ciudad. Y aunque la palabra nos dice que los yernos de Lot no le creyeron que la ciudad iba a ser destruida, él tuvo la responsabilidad de hablarles, y nosotros también tenemos la responsabilidad de hablarles. Recuerda que estamos leyendo lo que pasó con la mujer de Lot, lo que pasó aquí en Génesis 19, basándonos en lo que el Señor le dijo a los fariseos acerca de lo que iba a suceder en el día del fin, y que Él les dijo que se acordaran de la mujer de Lot. Y sigue diciendo la palabra aquí en Génesis 19, dice el versículo 15: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Creo que ese es el mismo llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros también. A veces, aunque nosotros ya hemos recibido el mensaje y sabemos que estamos en una lucha que es de vida o muerte, que la decisión es determinante y que debemos seguir al Señor para vivir, a veces nos encontramos en esa condición tristemente en la que se encontraba Lot. Ya los ángeles le habían dicho, pero todavía le tenían que seguir insistiendo: hey Lot, levántate y sal de la ciudad. Así muchas veces estamos nosotros. El Señor llega para sacarnos de esa condición de pecado, pero nosotros reincidimos una y otra vez en el pecado cuando sabemos que las consecuencias van a ser la muerte. Y el Señor una y otra vez nos está insistiendo a través de hermanos, a través de la palabra, a través de canciones, a través de cualquier medio en la vida. El Señor nos sigue insistiendo: hey, levántate y sal de esta ciudad porque va a recibir juicio. Sal del mundo, deja el pecado porque eso te va a llevar a la muerte. Y ese fue el clamor que los ángeles le seguían diciendo a Lot, luego de que ya le habían informado que era necesario que él saliera de la ciudad. Y sigue diciendo la palabra: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjate que incluso cuando ya le seguían diciendo e insistiendo, la palabra dice que la determinación que Lot tomó en ese momento fue no hacer nada simplemente. Y repito nuevamente, así estamos nosotros. Tanto fue que el mismo Señor tuvo que tomarlos de la mano y sacarlos de la ciudad. A veces vemos la muerte y nosotros no nos apartamos y queremos seguir. Y el Señor crea circunstancias, a veces puede ser enfermedades, a veces puede ser una situación difícil, con el único objetivo de agarrarnos de la mano y sacarnos. De agarrarnos de la mano y sacarnos a la fuerza, porque a veces nosotros no queremos aceptar esta salvación. O tal vez no hemos entendido, no hemos comprendido que es una situación de vida o muerte. Y así le pasó a Lot, y los ángeles tuvieron que decir: hey, vamos a cogerlos y vamos a colocarlos fuera de la ciudad. Sigue diciendo: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Este versículo es bastante interesante. Si nosotros lo sabemos entender, vamos a encontrar un tesoro dentro de este versículo. Lo primero que le dicen es: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros cumplimos los mandamientos, cuando nos esmeramos por ser fiel a Dios, lo primero que debemos tener presente es que nosotros como tal no le estamos dando a Dios algo que ganar. Estamos simplemente escapando por nuestra vida. Eso es lo primero. Estamos escapando por nuestra vida cuando nosotros obedecemos la palabra. Dicen, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti. ¿Cuántas veces nosotros no hemos mirado atrás nuevamente luego de que ya hemos recibido la palabra, luego de que ya el Señor ha obrado, ha hecho milagros en nuestra vida, nos ha salvado, nos ha dado conocimiento, nos ha permitido tener experiencias con Él? ¿Cuántas veces no hemos mirado hacia atrás? Y los ángeles le dijeron: no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, sino que más bien escapa al monte. Ese monte representa la presencia de Dios. En la palabra encontramos que siempre cuando Dios le iba a hablar al pueblo, cuando le iba a hablar a Moisés, por ejemplo, fue en el monte Sinai.
el monte Oreb cuando lo llamó, que algunos estudiosos coinciden en que son el mismo monte porque el Señor cuando llama a Moisés le dice que la señal de que él lo había enviado era que le iban a servir en ese mismo monte. Pero aquí el tema es que el monte representa la presencia de Dios y los varones le dijeron, huye al monte para que no perezcas, no te quedes en la llanura. A veces nosotros salimos de esa condición de pecado y sí, el Señor nos perdonó y estamos luchando contra el pecado y sí, estamos bien, ya no seguimos cayendo, pero se nos olvida subir al monte. Y el problema es que cuando salimos de esa condición de pecado, pero no subimos al monte, que es ese encuentro íntimo y personal con el Señor, esa búsqueda de la presencia de Dios, en cualquier momento vamos a volver nuevamente a ese lugar de pecado, a Sodoma y Gomorra, vamos a volver. Y la palabra sigue diciendo, más adelante, si seguimos leyendo los siguientes capítulos, encontramos que por el hecho de Lot no subir al monte, sino que le dijo a los varones, hey, déjenme quedar en estas ciudades que están aquí, déjenme quedar aquí porque es que no voy a llegar hasta allá. Por él hacer eso, sus hijas terminaron acostándose con él, haciendo incesto, haciendo las prácticas que realizaban en esa ciudad que el Señor había destruido, que el Señor iba a destruir, por el hecho de no subir al monte, por no obedecer al llamado. Pero, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Dice la palabra, en el versículo 24, dice, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fíjate, ya ellos habían recibido de parte de Dios esa gracia de decir, hey, ellos no van a ser condenados junto con la ciudad. Váyanse, pero no miren atrás. Váyanse, pero no volteen atrás porque van a recibir el juicio también. Y tal vez la mujer de Lot en el camino, la palabra no nos dice, pero tal vez ella recordaba y decía, no, es que allá está mi casa, allá yo tengo muchas cosas. En esa vida que yo tenía antes me sentía cómoda, en esa vida que yo tenía antes tenía muchos amigos, tenía muchas personas. Hay muchas cosas que yo conseguí que tengo que dejar a causa de seguir y correr a recibir esta salvación que me están dando. No miremos atrás. Y eso es lo que el Señor le quiere decir a los fariseos, les quiso decir en su momento y a sus discípulos cuando les dijo, acuérdense de la mujer de Lot. La palabra nos dice que la salvación ahora está más cerca que el día en que creímos la venida del Señor. Y si el Señor nos dice, acuérdense de la mujer de Lot, es tratando de decir, hey, no miren atrás las cosas que pasaron, no miren atrás la vida pecaminosa que llevaban y tal vez aquellas cosas que todavía los seducen. No vuelten atrás porque eso va a causar que ustedes también reciban el castigo del cual fueron librados un día. El castigo que una vez recibieron una gracia para que no lo recibieran. Y mira qué es lo tremendo de esto. Y si leemos la palabra, el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que Cristo está reflejado en cada rincón de la palabra. Dice el versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Cuando nosotros somos llamados por parte de Dios, así como Dios en ese momento se acordó de Abraham y salvó a Lot y a su familia, hoy el Padre se acuerda de Cristo. Cuando el Padre nos llamó a nosotros, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz de su amado Hijo, lo hizo porque se acordó de Él. No es porque nosotros hayamos hecho algo bueno, no fue porque Lot se mereciera esa salvación, pero hubo un Padre que se acordó de Abraham en ese momento, como así se ha acordado de Cristo ahora y nos ha llamado para darnos esa salvación. Pero lo tremendo es que, aunque la mujer de Lot también fue acogida por esa gracia, que no merecía, eso no significó que ella no pereció, porque volteó hacia atrás. Porque nosotros pensamos que viviendo de la manera que nosotros creemos vamos a ser salvos porque sí, el Señor un día nos llamó? No, así no funcionan las cosas. La gracia la recibieron, el mensaje lo recibieron, huyan para que ustedes se salven, para que no perezcan en la destrucción con esta ciudad. Pero aquella persona que volvió hacia atrás, que se quedó en el pasado, que se quedó tal vez en sus pensamientos de cómo era su vida antes, terminó recibiendo el mismo castigo.
Y si te fijas, la palabra habla de que sobre la ciudad cayó fuego y azufre. Y la palabra nos habla acerca del infierno y nos dice que es un lugar donde hay fuego y azufre. Habla de condenación, habla de juicio, habla del infierno. Lo que a veces no nos gusta que nos prediquen, pero es el infierno el lugar en donde vamos a terminar si nosotros despreciamos esta gracia que hemos recibido. Y Pablo en una parte de la Biblia decía, yo sigo corriendo para ver si logro asirme, o sea, agarrarme aquello por lo cual el Señor se asió de mí, por lo cual el Señor me agarró. Y se lee aquí la historia, lo tremendo y lo hermosa que es la palabra. La historia dice la palabra que los ángeles, que de estos varones tuvieron que agarrar a Lot y a su familia y sacarlo fuera. Y Pablo dice, hey, a mí una vez Cristo me tomó y me sacó de un lugar de pecado. Ahora yo quiero serle fiel y vivir para Él, para ver si logro yo agarrarme de la misma manera de aquella salvación por la cual Él un día me tomó, por la cual un día Él me tomó de la mano y me sacó de ese lugar de pecado. Debemos valorar más la gracia que recibimos y saber que no fue por nuestra causa. Como Lot y su familia no fueron salvados por su causa, sino por Abraham, así nosotros hoy somos salvados porque el Padre se ha acordado de Cristo, del sacrificio de Cristo, y nos da el privilegio de ser parte o tener la posibilidad de alcanzar esa salvación. Así que quédate con esto y recuerda el mensaje que el Señor le dijo a los fariseos, que es el mensaje central. Estamos hablando de la historia donde el Señor da y empieza a hablar acerca de las señales cuando Él vaya a venir por su iglesia, cuando Él vaya a venir nuevamente. Y Él dice, acuérdense de la mujer de Lot, que tal vez creía que ya estaba a salvo, que ya no había peligro para ella, pero en un momento volteó hacia atrás, no sabemos si fue 1 segundo, 2 segundos, y el juicio vino sobre ella. Así que recuerda, y se volvió estatua de sal, y la palabra nos dice que estamos llamados a ser sal, pero la sal para que sazone debe estar disuelta y ella se volvió estatua. El propósito que Dios quería lograr con ella fue un propósito que se estancó, un propósito que se congeló, un propósito que no se cumplió porque ella volteó hacia atrás. Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con alguien que tú sepas que le puede ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez, suscríbete al canal porque siempre estamos compartiendo contenido que sea de bendición. Que Dios te bendiga.